Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy quiero compartir contigo el significado cuando uno ha soñado con una persona que ya ha muerto, ¿no? ¿Qué significado, qué significa eso? Muchas veces eso nos trae un desasiego, tristeza, porque soñamos con un ser querido que ya no está en esta tierra, ¿no? Eso muchas veces mucha gente le trae mucha tristeza pensando qué significará. Pero hay algo muy importante, hay un significado y también Dios nos advierte el cuidado que tenemos que tener cuando soñamos con una persona que ya no está en esta tierra, que ya ha fallecido, ¿no? Que ya no está con nosotros. Bíblicamente, Dios nos habla sobre el cuidado de soñar con personas que han muerto, ¿no? Y hay una referencia acá bíblica que quiero compartir contigo en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Habla sobre el rey David. Dice que el rey David, su hijo, había fallecido y dice así la palabra: pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver?, decía David. Yo voy hacia él. Quiere decir que David, cuando él le tocara la hora de llegar a su muerte, David podía llegar a su hijo que ya había muerto. Pero dice, pero él no volverá a mí. Quiere decir que David ayunaba, oraba mientras él estaba vivo, su hijo, él ayunaba, oraba para que Dios hiciera un milagro, pero el niño muere, ¿no? Hay toda una consecuencia que hizo David y al final ese niño muere, ¿verdad? Fallece y en un momento David dice, ya yo no podré hacerlo volver hacia mí. Y ahí Dios nos muestra que una vez que la persona ya muere, ya no puede regresar. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si tal vez has soñado, si un día soñás con un ser querido, tenés que tener mucho cuidado porque lo que hay ahí son espíritus, demonios que muchas veces nos hablan o nos quieren hablar a través de un familiar que ya no está vivo. Y hay una historia también acá en la Biblia, en 1 Samuel, capítulo 28, del versículo 13 en adelante, habla de Saúl. La historia cuenta que Saúl, ya Dios no le hablaba ni por sueños, ni por profeta, por nada, ¿no? Ni por visiones. Y en la desesperación de Saúl va a consultarle a una adivina. Él pide que consigan a una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Y ahí dice que bíblicamente, ¿no? Dice la historia bíblica que fue a escondida a consultarle y en un momento le dice a la adivina que haga subir a Samuel. Samuel ya estaba muerto y en un momento dice que subía un hombre tapado con un manto y se hace ilusión como que era Samuel, pero realmente no era Samuel, era un espíritu disfrazado como que si fuera Samuel, era un demonio, porque primeramente Saúl va a consultar a los muertos. Saúl va a un lugar de adivinación, a donde hay espíritus de adivinación. Y donde hay espíritus de adivinación que hay engaño, hay mentiras. Y por eso hay que tener mucho cuidado. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo diablo dice que se disfraza, ¿no? Hasta de ángel de luz. Y ahí tenemos que tener cuidado porque aún en los sueños, cuando tú sueñas con un ser querido que ya no está en esta tierra, es el mismo enemigo, el mismo diablo que te está haciendo disfrazar con un familiar. En realidad son espíritus que vienen a tu vida y eso te atormenta, eso te trae tristeza. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hay que hacer en esa ocasión? Hay que orar a Dios y reprender en el nombre de Jesús todo espíritu, porque eso trae muchas veces tristeza después que uno soñó con un ser querido que ya no está.
eso genera una tristeza. Le ha pasado a mucha gente eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí esta mujer tenía un espíritu de adivinación y dice que cuando en un momento le dice, he visto los dioses que suben, ¿no? ¿De dónde suben? Del Seol subía ese espíritu. Dice, de la tierra, dijo la mujer a Saúl. ¿Y cuál es su forma?, le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Y ahí Saúl hace alusión que podría ser Samuel, pero realmente era un espíritu disfrazado de Samuel. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo engaña y nos puede engañar muchas veces a través de los sueños con un ser querido. Y muchas veces entramos pensando que es un ser querido que nos ha venido a visitar en sueños. En realidad son espíritus. Y habla claramente la Biblia, porque dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Bíblicamente, cuando la persona fallece, muere, se va al cielo o se va al infierno. Hay dos lugares. Si uno acepta a Jesús en esta tierra, te vas para el cielo. Pero sucede algo muy importante, que en los sueños, cuando tú sueñas con alguien que ha fallecido, es un espíritu que te está visitando en sueños. Y hay que tener mucho cuidado, porque ahí el enemigo se quiere filtrar en tu vida y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Aún cuando Saúl dice que ese espíritu disfrazado de Samuel le dice, tú mañana estarás conmigo, tú y tu familia y tus hijos. Quiere decir, ese demonio lo estaba engañando a Saúl. ¿Por qué? Porque al otro día Saúl se termina suicidando. Lo estaba condenando ese espíritu que era de parte, digamos, que parecía que era Samuel, pero no era un demonio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando soñamos con personas que ya han muerto. Por eso el Señor nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que orar. Cuando te pase eso, ora a Dios, pídele a Dios que te cubra con su sangre, que guarde tus sueños y que tú, en el nombre de Jesús, reprendas todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, porque dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Por eso en esta hora que el Señor te guarde tus sueños, guarde tus pensamientos, y cada vez que vayas a dormir, si has soñado con algún ser querido que ya no está en esta tierra, pedile a Dios que te cubra, que te guarde los sueños y que Él mande sus ángeles, sus querubines, guardándote y ora, acuérdate, en el nombre de Jesús, reprende esos espíritus y si no, pide ayuda, porque hay espíritus alrededor, lo que hacen es atormentar tu vida, pero eso se va en el nombre de Jesús. Cuando oras, cuando le pides a Dios a través de Jesús, eso se rompe y ya no vas a volver a soñar con ningún espíritu que viene disfrazado de familiar. Que el Señor te bendiga en esta hora grandemente, que Dios te guarde tus sueños, guarde tu corazón, tu mente, y que el Señor te pueda dar esa paz que estás necesitando. Si te ha gustado este video, puedes compartirlo con otras personas. Si no te has suscrito, te puedes suscribir o darle like. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.